Bendiciones, mis apreciados amigos. Aquí estamos una vez más, como le habíamos prometido, con nuestra segunda parte del mensaje. ¿Se equivocan los profetas o realmente se equivocan los profetas? Así que vamos a hacer una breve recapitulación para aquellos que no han visto nuestra primera parte de este mensaje, porque siempre habrán personas que verán la segunda antes que la primera. Pues para aquellos es bueno que sepan que estuvimos presentando que a este interrogante, ¿se equivocan realmente los profetas o se equivocan los profetas? La respuesta es sí y no. En cuanto se equivocan los profetas, sí, y en cuanto realmente se equivocan los profetas, la respuesta es no. ¿Y cómo armonizamos esta interrogante aparentemente contradictoria? De manera simple. Los profetas, cuando hablan como hombres, se equivocan o se pueden equivocar, pero cuando hablan como profeta no se equivocan cuando hablan por boca de Jehová o enviados por Jehová. Decíamos en nuestro video anterior que esto fue inspirado porque hubo un pastor de renombre, el cual en un curso de preparación de laico en Gascue, que no cabía ni una persona más, tenían que estar parados. Él había dicho allí que los profetas se equivocaban y ahí lo dejaron, y decíamos que todo mensaje tiene que tener un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Con enseñarle a una congregación así que los profetas se equivocaban. Así que él nada más lo dejó ahí, y por estos medios, la verdad del cuarto ángel, estamos aclarando que eso es una mentira y un engaño del diablo, y que lo que él dijo era cierto en un contexto, pero en otro contexto es una mentira, y que eso lo que hace que se le pierda credibilidad a los profetas, sobre todo con el gran problema que hay en el adventismo con lo que es el don profético. Y la misma sierva de Dios dijo que el propósito del diablo es que se pierda la fe en los testimonios, la cual se ha perdido grandemente, y ya la nueva generación de adventistas no conocen lo que es el don profético y mucho menos lo leen, y lo que conocen son algunos libritos de los tantos libros y tantas declaraciones que el NY tiene. Conocen algunos 2 o 3 libritos, alguna cosita parcial, pero no conocen realmente todo lo que hay de trasfondo en los escritos del NY. Así que en nuestra primera parte, perdón, nosotros decíamos, citamos 2 Samuel 7, 3 al 5, donde allí David le había dicho al profeta Natán que él quería y iba a construir una casa para Jehová, y que el profeta Natán le respondió que sí. Pero luego el Señor tuvo que rectificarle y decirle al profeta Natán que él no iba a construir casa a Jehová, porque era un derramador de sangre. Así que el profeta tuvo que decirle que Jehová había mandado decir que él no podía construirle casa a Jehová. Así que vemos que en ese contexto el profeta se equivocó, porque habló como hombre y no como profeta. Él no fue a decirle, así dice Jehová, está aprobado, ni nada por el estilo, sino fue simplemente un consejo. El rey David era un rey amado por el pueblo, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y qué hay de malo en hacerle una casa a Jehová? Pues lo vio bueno como hombre y lo aprobó. Pero tuvo que hablar como profeta y rectificar lo que había dicho anteriormente. También tenemos el caso en Primera de Reyes, capítulo 18, en los versos 21 y 22. Elías le había dicho al pueblo que habían matado a los profetas y que solamente él quedaba. Luego entonces en el capítulo 19, verso 10 y los versos 14, allí Elías se encuentra con el ángel de Jehová, el cual es Cristo, y le dice que han matado a tus profetas, le dice Elías, y ahora me buscan a mí para matarme. Luego en el verso 18 del mismo capítulo 19 de Primera de Reyes, el ángel de Jehová, o sea Cristo, le rectifica que él tiene 7,000, la cual no han doblado sus rodillas. Así que estas fueron las declaraciones que ese individuo o aquel pastor, teólogo, como quiera llamársele, citó como evidencia que los profetas se equivocaban, pero no rectificó ni le dijo que como hombre ellos se pueden equivocar, pero como profeta no, que eso lo estamos haciendo nosotros por esta vía, para desintoxicar a aquellos, bueno, los que puedan ver estos videos, porque muchos quedarán intoxicados y morirán intoxicados, porque unos se aferrarán a lo que ellos digan y no se aferrarán a la así dice Jehová. Pero para muchos, para que no se vayan a dejar envenenar y lo que esté envenenado sea desintoxicado, tengan claro que los profetas realmente no se equivocan cuando hablan como profeta, pero sí como cuando hablan como hombre. Y en el caso que sea mujer, cuando hablan como mujer. Entonces, decíamos también, él citó lo que era el caso del apóstol Pablo, cuando en su primera carta, en el capítulo 4, versos 15 al 18, el apóstol Pablo, viendo a algunos que
se desesperaban y se sentían muy, ¿cómo se dice?, destrozados al ver que sus seres queridos morían, él le dijo que no se preocupe, que el Señor mismo con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y nosotros, decía el apóstol Pablo, juntamente con ellos vamos a recibirle en el aire. Luego en su segunda carta el Señor tuvo que llamar a Pablo, rectificarle y decirle que el Señor no vendría sin que primero se manifieste la apostasía, se manifieste el hombre de pecado, la apostasía, el hijo de perdición. El apóstol Pablo automáticamente entendió el mensaje de que el Señor no iba a venir, es decir, él y ellos no iban a esperar la venida de Cristo Jesús, ni iban a recibir al Señor en gloria sin experimentar la muerte. Así que en su segunda carta, en el capítulo 2, versos 3 y 4 específicamente, usted puede leer el capítulo completo, él tuvo que decirle: no se dejen de conmover fácilmente vuestro modo de pensar. ¿En qué? En la firmeza y la fe de la venida de Cristo Jesús. Pero, ahí viene el pero, que siempre es una negativa, pero no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone contra todo Dios, y el dicho ministerio ya estaba en acción. Así que entonces vemos que el apóstol Pablo, recuerde que un profeta es un enviado de Dios y un apóstol es un enviado de Dios, es decir, que es una misma cosa. Entonces se presentaron esa evidencia como que ellos se equivocaban. Imagínense, eso es lo que crea un trastorno en la mente, porque ahora uno dice: ¿qué hacemos ahora? ¿Creemos o no creemos en los profetas? Es lo que podían quedarse pensando esas personas que están ahí. Así que por lo tanto, para evitar ese trastorno y corregir ese trastorno, estamos aclarando que realmente ellos no se equivocan cuando hablan como profetas, que eso quede claro. Pero sí hay algo claro: los profetas, en gran parte de ellos, como ya hemos presentado algunos ejemplos, llegaron a equivocarse muchas veces, pero hablando como hombre. Y estoy haciendo mucho énfasis en esto porque en esta segunda parte no es que vamos a venir con lo mismo, sino que vamos a añadirle a esto un detalle muy importante y un razonamiento con respecto a lo que está pasando con la problemática de lo que es Helena y sus escritos. Hay muchas cosas que tenemos que aclarar y poner en su lugar, porque la iglesia no lo está haciendo, el ministerio pastoral no le conviene aclarar ese tipo de cosas por la condición en que están y al nivel que han caído. Ya ustedes saben. También ya presentamos el caso de Abraham también, que se llama, donde en Génesis capítulo 27, se dice allí que Abraham era profeta de Dios, y en el Génesis capítulo 16 vemos que él comete un error a él venir y juntamente, claro está, pues una propuesta que hizo la esposa, fueron a buscar la promesa de la descendencia por otra vía fuera del matrimonio, cuando realmente tenía que venir por medio de Sara. Muy bien. En esta segunda parte, ¿cuál es el propósito del mensaje? Dado que ya nosotros hemos comprobado que según de aquel lado los profetas se equivocan, pero según de este lado, que es la verdad, el cuarto ángel, demostramos que no, pero que sí. Dado el caso que ellos sí se equivocan cuando hablan como hombres, pero no cuando hablan como profeta, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aclarar de algunas declaraciones que Ellen White hizo sobre la iglesia adventista, pero que luego tuvo que hacer ratificar lo que ella había dicho. Y que hoy en día hay muchas personas que incluso han emigrado del adventismo y dicen: no, yo me voy, yo no entiendo esto, porque esta mujer dice una cosa y luego sale con otra. Y le vamos a poner algunos ejemplos de ello. Entonces, debido a eso, viene y se da el siguiente inconveniente, en que ella dice una cosa y luego presenta otra. Bueno, de la siguiente manera. Ella presenta en uno de sus escritos, por ejemplo, ella dice que la iglesia adventista no es Babilonia ni será Babilonia. Muy bien. Pero luego, ella dice que si la iglesia sigue los pasos del mundo, se convertiría en una guarida de aves inmundas. Es una declaración que aparece en el libro de Jeremías también, donde haciendo la descripción de Babilonia, dice que se convertiría en una condición de aves y bestias inmundas. Es decir, que es sinónimo de Babilonia. ¿Y cómo es que si ella dice que la iglesia adventista no es Babilonia ni será Babilonia, luego entonces tiene que rectificar y decir que si la iglesia sigue los pasos del mundo, se convertiría en
en una guarida de aves inmundas. Y peor aún, al pensar que en aquel entonces, cuando ella lo dijo, la iglesia prácticamente era una santa comparada con la de ahora, y que ahora, lamentablemente, ya está totalmente mundanalizada. ¿Qué vamos a hacer cuando ella dijo en su tiempo que la iglesia estaba siguiendo, caminando firmemente hacia Egipto, y que hoy en día la vemos no caminando firmemente hacia Egipto, sino que ya ha llegado a Egipto y está en Egipto, en el mundo? Y si la iglesia ya ha llegado a Egipto y está en el mundo, y ella había dicho que si la iglesia se mundanalizaba, se convertiría en una guarida de aves inmundas, que tristemente la cosa está sucediendo así. La pregunta que hacemos es lo siguiente: cuando Ellen White dijo que la iglesia adventista de Nueva Babilonia iniciará Babilonia, que tenemos otra posición porque ella dijo que la iglesia adventista de Nueva Babilonia iniciará Babilonia, que ya tenemos otro video que hemos grabado, pero tomándolo en este contexto en que la iglesia lo interpreta y lo ve, si ella dijo que Nueva Babilonia iniciará Babilonia, ¿será que Ellen White, cuando dijo que Nueva Babilonia iniciará Babilonia, al amar la iglesia, querer la iglesia y al pensar tan positivamente en la iglesia, no se habrá equivocado como lo hizo Natán, que después tuvo que rectificar como lo hizo Natán y tuvo que decir que si la iglesia se mundanalizaba, se podía convertir en una guarida de aves inmundas? Claro, como mujer, ella podía haber hablado y entonces tiene que rectificar ahora como profeta y presentar que sí había posibilidad de que se convirtiera en una guarida de aves inmundas, que son la descripción y características de Babilonia. Porque ella como mujer, como una mujer que ama al pueblo, como Natán que ama al pueblo, que ama todo eso, ¿qué de malo había en hacer una casa para Jehová? ¿Qué de malo hay en decir que no es ni será? Ante una serie de fanáticos y locos que estaban surgiendo diciendo una serie de disparates. Como hoy en día hay muchos locos fanáticos diciendo muchos disparates, pero hay muchos que son cuerdos, que no son fanáticos. Porque entre los disidentes hay personas en línea y entre los disidentes hay desequilibrados mentales, como dijo ella. Ahora bien, otro punto que está pasando de Ellen White como profeta. Ellen White dijo que el barco llegaría a puerto seguro, dice ella. Y luego ella viene y dice que el cable que lo unía a la roca eterna fue cortado y se fueron a la mar sin mapa ni brújula. Ustedes ven ese mar, ese fondo que ustedes ven atrás, eso es natural, es un mar natural. Miren, miren, hoja, aquí estamos en algo natural. Se fueron a esa mar, se fueron a la mar sin mapa ni brújula. Ahora bien, ¿cómo es que ella dice que el barco llegará a puerto seguro y luego entonces ella dice que el cable que lo unía a la roca eterna fue cortado y se fue a la mar sin mapa ni brújula? Muchos dirán y han pensado, pero ¿será que Ellen White está loca? Porque ¿cómo es que ella dice que el barco llegará a puerto seguro y ahora dice que el cable que lo unía a la roca eterna fue cortado y se fue a la mar sin mapa ni brújula? El cable que nos une a la roca eterna representa el Espíritu Santo, la roca es Cristo, el mapa es la Biblia, la brújula el don profético. Ahora imagínense ustedes en esa mar que está ahí, un barco sin cable, sin mapa, sin brújula y sin roca. ¿Hacia dónde va esa iglesia? Hacia la deriva. Pero hay quienes no analizan y dicen, no, lo que sucede es que los profetas cuando hablan como hombre, en este caso como mujer, posiblemente ella habló como mujer que el barco llega a puerto seguro, pero ahora ella tiene que rectificar como un profeta y decir que el cable que unía a la roca eterna fue cortado y se fueron a la mar sin mapa ni brújula. Por todas las cosas que estaban sucediendo y al ver que la iglesia en vez de avanzar iba retrocediendo. Ellen White dijo en su tiempo que a ella se le había revelado en un momento, me parece para 1888 por ahí, que la iglesia hacía tiempo que debió haber estado en el cielo. Y mira dónde estaban, dice que estaba como el pueblo de Israel sobre Egipto, dando vueltas cuando podían haber llegado en 7 días, duraron 40 años. Y al final perecieron en el desierto, porque los que entraron en Canaán fue una nueva generación. Se está repitiendo la historia del Israel antiguo. El movimiento adventista fue un pueblo, una iglesia levantada por Dios como lo fue Israel. Pero también está repitiendo la misma historia del Israel y cayó en lo mismo. Y terminó desechado igual que el Israel antiguo. Yo les voy a dar la cita para que no se equivoque. Miren, en 1888, cuando el mensaje de Cristo es nuestra justicia que fue rechazado, ella dijo en la Review Angera, escuche bien,
Revium Angera, 24 de julio de 1888. No se grave esa cita porque no estamos inventando. Por esto medio de la verdad del cuarto ángel nosotros no hablamos disparate. Y no dejamos de hablarlo para aquellos que se están perdiendo y se perderán. Jesús y los apóstoles hablaban mucho disparate para los sacerdotes, pero realmente no era disparate. Lo que ellos decían era palabra coherente y es palabra de Dios. Por estos medios nosotros hablamos palabras verdaderas, coherentes y equilibradas, pero también serán disparates para los que se están perdiendo. Ella dijo, oiga bien, la mujer que dijo, Ellen White, que dijo que el barco llegaría a Puerto Seguro, en 1888, en la Revium Angera, 24 de julio, ella dijo, los hechos en cuanto a la verdadera condición del profeso pueblo de Dios hablan más fuertemente que su profesión y hacen más notoria que algún poder ha cortado el cable que lo aseguraba la roca eterna y están navegando en el mar a la deriva sin mapa ni brújula. Una iglesia sin cable, que es el Espíritu Santo, sin mapa, que es la Biblia, porque creen la Biblia en lo que le parecen. Ellos creen lo que dice 1 Juan 1, 8, 9. La sangre de Cristo nos limpia todo pecado. Ellos creen en eso. Pero no creen en lo que dice Hebreos 6, 4 y 6, que el que recibió el bautismo del agua y del Espíritu y gozó el don celestial, se cayó, es imposible ser renovado para arrepentimiento. No, nosotros en eso no creemos. Y rechazamos esta verdad bíblica con otra verdad bíblica, que son las verdades que son para el pecador que no ha sido justificado, como la declaración Juan 1.9, que la sangre de Cristo no limpia todo pecado, es la promesa de Dios para el pecador que no ha sido justificado. ¿Qué va a ser una iglesia que se fue a la mar sin mapa ni brújula? Cuando la palabra de Dios dice que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, y en Hebreos 9.7 queda claro que eso es para los que pecan por ignorancia, porque en el día de expiación se hacía expiación, era por el pecado de ignorancia, y cuando vamos al santuario, a la doctrina del santuario, porque es donde están fundamentada toda nuestra doctrina, nosotros vemos que los pecados que son admitidos en el santuario son lo que pasa, que son los que entran por ignorancia, por error, equivocación. Y que ahora se le enseña a la iglesia, se dice que en el santuario se intercede por el pecado consciente y deliberado. Que todo lo que están diciendo eso, están hablando por boca del diablo. Porque Gálatas 2, 17 y 18 dice claramente que para aquellos que fueron sacados de inmundicia y que fueron hallados pecados, Cristo no es ministro de pecado, o pecadores. ¿Qué hacemos entonces cuando entonces yo acepto lo que dice, por ejemplo, Eclesiastés y Reyes? No hay hombre justo que haga el bien y nunca peque, pero yo no acepto que dice 1 Juan 3.6, que el que está en Cristo no peque y si peca no le ha conocido. Porque la cita que dice que no hay hombre justo que haga el bien y nunca peque, lo dice es porque los que son fieles al diablo no pueden serle fieles a Dios, y los que son fieles a Dios no pueden serle fieles al diablo. Es decir, el justo en este mundo de pecado siempre va a pecar porque no va a poder ser fiel a las leyes de la tierra que están contrarias a la de Dios. Y los que son fieles al diablo no pueden ser fieles a Dios porque entonces tienen al diablo en contra. Y los que son fieles a Dios tienen al diablo en contra. Oiga, ¿cómo es? Los que son fieles al diablo tienen a Dios en contra. Y los que son fieles a Dios tienen al diablo en contra. Esa es la idea que quiero transmitir. Así que vamos a continuar. ¿Qué vamos a hacer con esta declaración que se dijo en 1893, tiempo posterior a la cita que ya acabamos de leer, en la Revium Angera, 1 de agosto de 1893, como acabé de decir? Oiga lo que ella dijo en la Revium Angera, 1 de agosto de ese año 1893. Ella dijo, esta cita también aparece en Eventos Últimos Días, que voy a leer, que se la cité. Lo mencioné ahorita y ahora estoy dando la cita para que no vayan a creer que estamos inventando. Y tú, Capernaum, adventista del séptimo día, que ha tenido gran luz, que eres levantada hasta el cielo en cuanto a privilegio, hasta el Hades será abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Pero ven acá y esto. ¿Cómo es que la iglesia, que es la niña de sus ojos, la que llegará a Puerto Seguro, dice, oh Capernaum, adventista del séptimo día, que es de levantada hasta el cielo en cuanto a privilegio? Si en Sodoma se hubiesen hecho la obra que se ha hecho en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Es aquí hasta el infierno, otra versión dice hasta el Hades, que es lo mismo, será batida, será batida. Oye, ese no es el barco que llegará a Puerto Seguro. ¿Y cómo que será batida? ¿Y cómo llegará a Puerto Seguro si será batida? No, lo que pasa es que ella habló como mujer y tuvo que rectificar como profeta. Si lo vemos desde ese punto de vista. Déjeme decirle un detalle muy importante que queremos corregir, para que usted no esté desequilibrado mental ni ande como loco por ahí. Vamos a presentar por qué la sierva de Dios dijo que la iglesia adventista no es Babilonia ni será Babilonia.
Resulta ser que Babilonia no es una iglesia. Babilonia es un conjunto de religión que por separada, ellas ninguna son Babilonia, sino que lo son en su conjunto. Que la única iglesia que por separada es Babilonia, y es precisamente porque está compuesta por un conjunto de religión, es la iglesia católica. La iglesia católica, Roma, tomó de toda la cultura religiosa, hicieron un clon y de ahí surgió la iglesia católica. Por eso tengo un tema en uno de estos medios, La Verdad del Cuarto Ángel, que hemos grabado, que se llama Las Tres Babilonias. La primera Babilonia está en el libro de Apocalipsis 17, que es la católica. La segunda Babilonia la tenemos en Apocalipsis 14, en el mensaje del segundo ángel, y la tercera Babilonia la tenemos en el capítulo 18 de Apocalipsis. La primera Babilonia está representada por las iglesias que se formaron del catolicismo para allá. La segunda Babilonia está compuesta por el protestantismo, las iglesias que surgieron en 1517 hasta 1844. Y la tercera Babilonia está compuesta por las iglesias que surgieron de 1844 hasta la llegada de la ley dominical, las cuales todas terminan caídas. Y los fieles terminan fuera, siendo echados por los impíos mundanos. Por eso es bueno que usted entienda que la sierva de Dios dijo que la iglesia adventista no es Babilonia, ni será Babilonia, porque Babilonia no es una iglesia, Babilonia es un conjunto de religión. Por eso es que ustedes notan que ella dijo que si la iglesia se aliaba con el mundo o se mundanalizaba, terminaría convirtiéndose en una guarida de aves inmundas. Como hoy en día ya le estamos mirando, que se ha convertido en una guarida de aves inmundas porque se ha convertido al mundo y porque en los tiempos del Ellen White, vamos a ver si vemos esa declaración. Miren aquí, ella lo dijo en Testimonio, tomo 5, página 72, y también en 217 páginas dice: la iglesia se ha vuelto de seguir en pos de Cristo su líder y se está volviendo firmemente hacia Egipto. Esta declaración ella la dijo, claramente está antes de su muerte, y de eso hace más de 105 años. Así que una declaración que hace más de 105 años ya dijo que la iglesia se estaba volviendo firmemente hacia Egipto. 105 años después ya la iglesia no se está volviendo firmemente hacia Egipto, sino que ya está en Egipto, o sea, en el mundo. Se ha mundanalizado, sin vuelta atrás. Escuche bien, la iglesia cayó en una condición sin vuelta atrás, lamentablemente. Esto no es porque yo lo diga, el testimonio de la iglesia habla solo. El testimonio de la iglesia habla solo. Y miren y estudien la iglesia de aquí en adelante para que ustedes vean. Así que por lo tanto no se le olvide, porque ella dijo que la iglesia adventista no es Babilonia ni será Babilonia. Ninguna iglesia protestante por separada es Babilonia. Cada una de esas iglesias componen Babilonia en su conjunto. Y por lo tanto, la iglesia adventista no es Babilonia ni será Babilonia por separada, pero en su conjunto forma parte de ella, en su conjunto. Y con esto no estamos en contradicción con el Ellen White, estamos en perfecta armonía con lo que ella dijo, no estamos en contradicción. Otra declaración que tenemos aquí también. Mire donde ella dijo en 1891, cuando ella dijo que el barco llegará a Puerto Seguro. Vamos a aclarar ese punto antes de continuar. Cuando ella dijo que el barco llegará a Puerto Seguro, la pregunta es, ¿a qué barco ella se estaba refiriendo? Lo que sucede es que tenemos dos barcos. Eso también lo presentamos en un video que hicimos exclusivamente para esto. Dos barcos. Está el Arca de Noé y el Titanic. Y estos dos barcos están representados por dos clases de adventistas. Los adventistas simientes del diablo y los adventistas simientes de Dios. Los adventistas simientes del diablo están representados por el Titanic, que naufraga. Y los adventistas simientes de Dios están representados por el Arca de Noé, que llega a Puerto Seguro. ¿Quiénes son los adventistas de la simiente de Dios? Son aquellos que no hacen uno de cada 20, que son llamados cuarto ángel o 144,000, que es la iglesia triunfante, que terminan como los apóstoles, fuera de sus iglesias, echados por los impíos mundanos. Por eso en el conflicto de los siglos, en el capítulo de la liberación para el pueblo de Dios, en el primer párrafo, última línea, se le llama la voz disidente y represora. ¿Por qué disidente? Es algo lógico, porque ya no pertenecen a ninguna de las iglesias existentes desde 1844 hasta la llegada de la ley dominical. Como así, cuando la iglesia surgió como iglesia, fue compuesta por un remanente, por un grupo que habían sido echados de sus iglesias, de la segunda Babilonia, 1844, que estaban caídas, no había una iglesia en pie, todas se habían caído y los fieles terminaron fuera, y esos que terminaron fuera formaron la iglesia adventista. Ahora esta termina uniéndose a las iglesias caídas desde 1844 hasta llegar a la ley dominical, que es la tercera Babilonia.
Por eso, estas tres Babilonias, la de Apocalipsis 17, catolicismo, la segunda Babilonia, que es el protestantismo, y la tercera Babilonia, que son las iglesias que surgen en 1844 hasta esta fecha, forman la Gran Babilonia. La Gran Babilonia está compuesta por esas tres Babilonias. Así que, por lo tanto, nosotros notamos aquí que este barco que llegará a Puerto Seguro es el Arca de Noé. El Ellen White dijo que ni uno de cada 20 está preparado y estarán sin Dios, sin esperanza. Ese es el Titanic, los adventistas simientes del diablo, que hacen más de un 95%. Y el 1 de cada 20, el remanente, que termina afuera, como lo acabé de mencionar, eso representan el Arca de Noé. Así que esto está claro, esto es un mensaje que no tiene confusión. Por eso el ángel de Apocalipsis 18, ese cuarto ángel, alumbra el mundo entero con su gloria, porque su mensaje no tiene confusión, es claro y es directo. Eso es así. Así que de aquí en adelante ustedes podrán entender por qué Ellen White dijo que el barco llegará a Puerto Seguro. Ella dijo que el barco llegará a Puerto Seguro porque estaba hablando de la última iglesia que Dios levantará, llamada la iglesia del cuarto ángel, los 144,000. No se olvide que esta obra comenzó Dios y la va a terminar Dios. Esta obra no inició la iglesia adventista ni la va a terminar ella, ni será el instrumento de Dios para concluir la obra. Y no porque lo digo yo, sino que lo acabamos de leer aquí. Y mira una declaración más. Dice allí: la iglesia por mucho tiempo se ha contentado con escasa medida de la bendición de Dios. No ha sentido la necesidad de reclamar los elevados privilegios comprados para ella a un costo infinito. Su fuerza espiritual ha sido débil, su experiencia la de un carácter enano e inválido, y se halla descalificada para la obra que el Señor quiere que haga. Dice el Ellen White que se encuentra descalificada para la obra que Dios quiere que haga. Testimonio para los ministros, página 175. Si lo lee en el original, mucho mejor, la va a encontrar así mismo. Así que ya vimos que dice que el cable que unía a la roca eterna fue cortado y se fue a la mar sin mapa ni compás. Dice aquí que se haya descalificada, y dice también que hasta el infierno será abatida. Ahora usted podrá entender y decirme acá, ahora yo estoy entendiendo por qué Ellen White dice una cosa de la iglesia y después dice otra. Permítame decirle, alguien podría decir, ¿no será que aquí ella está hablando como mujer? No. Un profeta nunca va a hacer una declaración negativa de la iglesia si no es por una orden directa de Dios. Porque los profetas poseen el Espíritu Santo y poseyendo el Espíritu Santo aman a la iglesia y siempre han amado a la iglesia. Y todas las veces que hicieron declaraciones fuertes, que a veces no quería, Jeremías lloraba y quería que fuera otro que se diera la misión y no quería hacer ellos, como también Isaías, también Ellen White. Ellen White presenta donde ella tuvo problemas serios. Dice que una vez ella se presentó en visión y vio el rostro de Dios. Y le vio ese rostro de una manera tal que ella dice, yo nunca más desearía ver el rostro como se lo vi. ¿Sabe por qué? Porque el Señor le había dado un mensaje para que lo diera y ella no quería darlo y estaba buscando vueltas, dando vueltas para querer transmitir. Y a partir de ahí, ¿sabe qué hizo? Tuvo que hacerlo. Hubo una ocasión también que el Señor le dijo, enfréntalo. Porque no es fácil esta lucha de llamado de profeta y reformador. Porque los profetas y los reformadores son llamados a predicar a los que más cerca de salvación están y más perdidos están. Tú te imaginas un profeta enfrentar a un rey, un profeta presentar a un sacerdote llamado y puesto por Dios ahí, escogido de Dios, instrumento del diablo, escogido por Dios por una misión, pero instrumento del diablo porque cambian de misión. Esto no es fácil, este mensaje. Esto no es fácil decir, presentar esto. Así que por lo tanto, mis hermanos, en esta segunda parte, nosotros queremos aclarar el por qué usted podrá ver declaraciones del Ellen White aparentemente contradictorias. Y es que ella puede hablar como mujer y luego entonces tiene que verse en la necesidad como Natán y como en el caso del apóstol Pablo, que dijo una cosa y luego entonces tuvo que corregir. Porque cuando habló como hombre, el Señor desaprobó eso que dijo, entonces tuvo que hablar ahora como apóstol. En el caso de Natán, habló como hombre y luego entonces tuvo que corregir como profeta. Por eso Ellen White hizo declaraciones como mujer y ahora tiene que corregir como profeta. Por eso ella presenta que ese barco que ella dijo que llegaría a Puerto Seguro, realmente no va a llegar a Puerto Seguro, porque está compuesto por el Titanic. Y que por eso ella dice que hasta el infierno sería abatida, como ya lo comprobamos, es así, también era ahí, para que no crean que estamos inventando. La repetimos, Review Angera, 24 de julio de 1888. Testimonio para la iglesia, testimonio para los ministros, página 175. Se haya descalificada para la obra que fue llamada. Es decir, el pueblo que fue llamado por Dios, como fue Israel, está descalificado. Y ya vemos también donde dice
que hasta el infierno se la va a tirar. Revión Angera, 1 de agosto de 1893. Nosotros aquí no inventamos. Y esas son declaraciones de Ellen G. White que están ahí. Así que por lo tanto, cuando usted se encuentre por ahí, que un pastor le diga, que usted dice, pastor, ¿qué vamos a hacer ante esta reinante mundanalidad que tenemos ahí? La iglesia va a colapsar y le diga, no, el barco va a llegar a Puerto Seguro. Y diga, no, téngase cuidado, que el barco que llega a Puerto Seguro es el Arca de Noé, no el Titanic. El Arca de Noé son los adventistas simientes de Dios que no hacen uno de cada 20, que se llaman cuarto ángel, 144,000, que terminan fuera, echados por los impíos mundanos como los apóstoles. Y ese cuarto ángel, esa última iglesia, que es la iglesia triunfante, se corresponde con la iglesia apostólica, mientras que el ministerio pastoral se corresponderá con el sacerdotal. Es decir, que la historia se repite, y en estos últimos días dice, como en los días de Cristo, el Señor tomará a personas comunes del pueblo, lo ha de preparar, lo ha de capacitar, y Él demostrará que no depende de gente dota ingreída. Como ahora el Señor tomó a personas comunes del pueblo para corregir lo que un doto ingreído, porque son gente que no se dejan corregir, porque uno puede acercarse y decir, hermano, pero usted no cree que estas cosas así son ingreídos, porque creen que ellos no pueden recibir una corrección, o muchas correcciones, porque cometen muchos errores de personas comunes, porque ellos creen que la sabiduría de ellos, que ellos son los papas de la iglesia, que lo que ellos digan eso es porque ellos son batuta y constitución, que son dueños de la iglesia. Así, mis hermanos, que a partir de aquí nosotros vamos a aclarar algunos puntos, donde ella decía, por ejemplo, hubo una declaración donde ella dijo que no era tiempo para tener hijos, y algunos razonarán y dirán, ven acá, Elena se equivocó porque ella dijo que no era tiempo para tener hijos. Y si nos hubiésemos llevado de lo que ella dijo, ya miren el tiempo que estamos, y mira nosotros que tenemos hijos, nos hubiésemos llevado de ella y todavía no ha pasado acá. No, lo que sucede es que ella habló inspirada por Dios. Y cuando ella dijo que no era tiempo para tener hijos, ella lo dijo, fue a los adventistas de su tiempo y de su generación. Y ella lo dijo era porque por ahí se va a aproximar la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y por lo tanto, como se iba a aproximar la Primera y Segunda Guerra Mundial, ustedes se imaginan una guerra donde ahora mujeres embarazadas, personas creyentes en la fe, y que en esta guerra se violan los principios del cielo, también no podían tener hijos, porque si tenían hijos, los hijos que crecieran tenían que ser tomados para ir a tomar armas y pelear en la guerra, o violar el sábado con armas. Bueno, una serie de cosas que después yo tendría que explicarle. Y por lo tanto, la razón por la cual ella dijo que no era tiempo para tener hijos, ella lo dijo porque era que se aproximaba la Primera Guerra Mundial, y ahí mismo venía la Segunda, que la cual ustedes saben que tenemos la Primera Guerra Mundial 1914 hasta 1918, y luego como 10 años después, 15 años después por ahí, fue en 1836, vino la Segunda. Y bueno, eso es otro caso que tendríamos que hablar después, porque nosotros tenemos un tema, me parece que lo grabamos, no estoy muy seguro, que se llama El lado oscuro del adventismo, que hay ciertas cosas que no se dicen, porque ellos siempre... Yo le he dicho a la gente, miren, en los púlpitos, a ustedes no van a conocer la verdad de los púlpitos, porque en los púlpitos no le presentan la verdad. En los púlpitos le presentan una parte de la verdad. Yo no estoy diciendo que no se presenta verdades, porque allí se presenta verdad y errores. Pero allí te van a presentar una parte de la verdad y la otra te la van a ocultar. Hay verdades que nunca te la van a presentar, ni la Biblia ni el don profético. Usted nunca va a ver un pastor diciéndole, no, la sierva de Dios dijo que el cable que nos unía a la roca eterna fue cortado y que nos fuimos a la máxima pan y brújula. Nunca lo va a escuchar un pastor diciéndote eso. Eso siempre ellos te lo van a esconder. Un pastor nunca te va a decir que el Ellen G. White dijo, oh Capernaum, al 27º día. Si en Sodoma se hubiesen hecho la obra que se ha hecho en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Hay que hasta el infierno será batida. Nunca te va a escuchar un pastor diciéndole eso a usted desde un púlpito. Ni personalmente tampoco. Un pastor no le va a decir a usted que la sierva de Dios dijo que nosotros no hayamos descalificado para la obra de Dios. Mucho menos le va a decir a usted que el Ellen G. White dijo en su tiempo que la iglesia se estaba volviendo firmemente hacia Egipto, y que hoy en día ya está en Egipto. Y que ella dijo que si se mundanalizaba, se iba a convertir en una guarida de aves inmundas. Y que si ella dijo eso y hoy en día se ha mundanalizado, lógicamente que se ha convertido en una guarida de aves inmundas. Ellos nunca le van a enseñar eso. Si usted no, por eso se dice que el que no lee muere ciego. Y hay muchas personas en la iglesia que están ahí y no saben en lo que están. Nosotros estamos por estos medios de la verdad del cuarto ángel, porque tienen interés de conocer la verdad, de que seguir hacia adelante. Estos mensajes no es para que usted salga de la iglesia adventista, es para que usted esté firme, para que usted abra los ojos. Pero permítame decirle, es imposible, escuche bien, es imposible usted permanecer dentro de la iglesia adventista con la verdad y predicando la verdad. Porque a la hora que usted empiece a predicar y use el púlpito, que ustedes digan, no,
La Biblia dice que el que peca deliberadamente no más sacrificio por su pecado. La Biblia dice que el que recibió el bautismo en el agua del Espíritu y gozó del don celestial es imposible ser renovado para arrepentimiento. Y usted le diga, a mí no venga contradiciendo esos textos bíblicos con los textos bíblicos que son para lo de afuera, que es para el pecador que no ha sido justificado. Que es con eso que rechaza la verdad bíblica. Usted no va a aceptar que usted dé un simposio, un seminario sobre esto, porque se puede dar un seminario. ¿Por qué no toman Hebreos 6, 4 al 6 y dicen, vamos a buscar todas las citas bíblicas que estén en armonía con Hebreos 6, 4 al 6? Para que usted vea la cosa que usted va a descubrir. Yo le invito a usted que usted haga eso. Estúdiese Hebreos 10, 26, Hebreos 6, 4 al 6. Búsquese todas las citas que están en la Biblia que estén en armonía con eso. Y luego se da cuenta que ese conjunto de verdades son las verdades que son para lo de adentro exclusivamente. Así que, mi hermano, yo espero que Dios pueda bendecirle grandemente. Hay otras declaraciones que el NUI presentó, que nosotros las vamos a ir presentando por paso, grano a grano, para que puedan asimilar. No queremos hacer estos videos tan largos, pero sí tenemos el propósito a través de esta segunda parte de este mensaje. ¿Se equivocan los profetas o realmente se equivocan los profetas? Queremos aclarar que sí, lamentablemente los profetas se han equivocado cuando hablan como hombres y que han tenido que corregir lo que habían dicho como hombre, tener que corregirlo hablando como profeta, porque el Señor lo mandó a hacer correcciones, y que el NUI hubo declaración, y que los profetas, las correcciones que ha tenido que hacer, que Dios lo envía, son declaraciones que ellos hicieron que eran buenas y halagüeñas para la iglesia. Es un detalle muy importante. Dios no mandó a ellos a hacer correcciones de cosas que eran negativas, que ellos dijeron negativas, porque un profeta nunca va a cometer el error de hablar ni condenar a una iglesia. Si Jehová no le habló, porque ellos aman al pueblo. Los que condenan a la iglesia son los que no la aman y la odian. Pero cuando es Dios que lo manda, no hay de otra, hay que presentarla, aunque ame la iglesia. ¿Usted cree que para el NUI fue fácil decir que el cable que lo unía a la roca eterna fue cortado y se fue a la máxima pan y brújula? ¿Usted cree que para el NUI fue fácil decir que si la iglesia seguía la senda del mundo se convertiría en una guarida de aves inmundas? ¿Usted cree que el NUI fue fácil para decir, oh Capernaum, adventista del séptimo día, si en Sodoma se han hecho la obra que se ha hecho en ti, habría permanecido hasta el día de hoy? Aquí hasta el infierno será batida. ¿Usted cree que es fácil decir eso? Pero tristemente habría que decirlo, porque hay de ella si no lo decía. Tenía que decirlo, no hay de otra. Así que esperamos que Dios me le pueda bendecir grandemente. Tenga confianza en los profetas, porque los profetas no se equivocan cuando hablan como profetas. Ese es el propósito de este mensaje, corregir y que se haya confianza en los escritos de los profetas. Queremos que usted se acerque al don profético. Ya podrá entender el por qué el NUI decía una cosa y luego decía otra. No era porque ella estaba en contradicción, sino es un detalle importante que también no quiero que se me pase. Esto es número uno, no se puede pasar por alto. Es que también hubieron promesas que Dios hizo y el NUI dijo también por inspiración de Dios que eran halagüeñas para la iglesia, pero eran condicionales si la iglesia cumplía, como también lo hizo del pueblo de Israel. Todas las promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel, que también eran bonitas y halagüeñas, pero que ya se cayeron, eran si cumplían. Pero como no cumplieron, se cayeron dicha promesa. Ya hoy en día ustedes notan que ese pueblo no es la luz del mundo para Dios. No es el conducto, no es el canal que Dios tiene para evangelizar el mundo. Lo mismo pasó con lo que es la historia del adventismo. Cayeron lo mismo que Israel. La misma promesa de Israel se la pasaron a ellos, muchas promesas halagüeñas, pero lamentablemente eran condicionales y como no cumplieron con la condición, desgraciadamente quedaron descalificados para la obra a la cual fueron llamados. Así que Dios me le guarde. Y será hasta una próxima, donde traeremos por estos medios la verdad del cuarto ángel. Tenemos muchos temas en agenda, así que le invitamos a que usted se suscriba, si es de los que no se ha suscrito, porque siempre habrán personas que estarán mirando estos videos y que no se han suscrito, otros que sí, ya están suscritos, pues les seguimos diciendo que comparte estos mensajes, para que así otros puedan ser iluminados y desintoxicados, como estamos haciendo ahora, que estamos desintoxicando a aquellos que fueron envenenados con aquella creencia de que los profetas sí se equivocan y lo dejaron ahí. Pero por estos medios, la verdad del cuarto ángel, aclaramos que los profetas no se equivocan cuando hablan como profetas, pero sí cuando hablan como hombres. Bendiciones y será hasta la próxima. Le habló su amigo y hermano Nelson Cuarto Ángel una vez más. Hasta la próxima.